nuestras autoridades de la Secretaría General, de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y de la dirección de las 5 unidades académicas que organizamos este evento de las redes de género, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Nuevas Masculinidades, una solución, ay, perdón, se me fue el nombre, dejémoslo, Nuevas Masculinidades, que se llevará a cargo a nombre del maestro Pablo Navarrete. El maestro Pablo Navarrete es promotor de derechos humanos y bueno, sin más, le voy a ceder la palabra a la maestra Araceli García Rico, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. La maestra Araceli es la directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Reciban el saludo de nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, y por supuesto de nuestra secretaria general, la maestra María Guadalupe Vargas Jacobo, quien nos iba a acompañar en esta tarde, pero bueno, ustedes saben que estamos en épocas de trabajo muy intenso en el Instituto Politécnico Nacional. Quiero en primer lugar agradecer muchísimo a la maestra María de la Luz Aguilera de Lucio. Gracias, directora, por la posibilidad de llevar a cabo este evento en coordinación con las y los directores que también nos acompañan. La doctora María Guadalupe Ramírez Sotelo, directora de UPIBI, el maestro Ramón Herrera Ávila, director de UPITA, gracias, y al doctor Arturo Ortiz Uvilla, director de ESIA Ticomán. Y además, mi reconocimiento para todas las coordinadoras y los coordinadores de las redes de género por la organización de esta conferencia, Nuevas Masculinidades, una solución a la violencia de género. Ahora sí que una cosa va entrelazada con otra para lograr este objetivo nacional. Le agradezco mucho, pues ya Anita tomó la palabra, a la maestra Ana María Ángeles Álvarez, coordinadora de la red de género de CIME Ticomán, a la licenciada Alejandra Aguilar Vicerretea, coordinadora de la red de género de ESIA Ticomán, gracias, a la licenciada Ana María Plasencia García, coordinadora de la red de género de la EMBA, a la maestra Carla María Arteaga Martínez, coordinadora de la red de género de UPITA, así como al maestro Iván Kane Ramírez Rodríguez, coordinador de la red de género de UPIBI. Sin duda la organización de esta plática y además a inicio de año lo celebro porque sin duda este tema lo debemos transmitir. Nos habla de la masculinidad. Se dice que son las maneras plurales y dinámicas en que se viven las normas, actitudes, identidades, dinámicas de poder y de prácticas propias de lo que significa o se cree que significa ser masculino. Sin embargo, aquí lo vamos a poder analizar, que además pues no solamente son padres, madres, sino las familias, los medios de comunicación, los pares, las mujeres y otros miembros de la sociedad, pues los que dictan ciertos comportamientos. En un esquema de masculinidad hegemónica tradicional, aun cuando se trate de un comportamiento de la especie humana, del cual los hombres no pueden estar ajenos, es mal visto algunos temas como que los hombres expresen sus sentimientos de tristeza, de enojo, de felicidad, de lo que sea, pero sobre todo que lloren. Siempre son muy observados cuando sucede ese tema, pues se considera como un signo de debilidad o de temor. Y bueno, pues no obstante, como nos lo ha reiterado nuestra secretaria general, en el Instituto Politécnico Nacional, bajo el compromiso de continuar trabajando en la erradicación de la discriminación y la violencia de género, con nuestra política de cero tolerancia a este tema, es que hoy les felicito que se lleve a cabo esta conferencia, Nuevas Masculinidades, una solución a la violencia de género, la cual estoy segura nos va a ayudar a la reflexión. Yo le agradezco muchísimo a todas, aquí estoy viendo que se han conectado prácticamente de todo el país, de muchas unidades académicas, administrativas del Instituto Politécnico Nacional, pero sobre todo a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, estar siempre a la vanguardia en estos temas, y al maestro Pablo Navarrete. Bienvenido una vez más al Instituto Politécnico Nacional, un gran experto del cual ya les presentarán su semblanza. Gracias, muy buenas tardes. Le cedo la palabra a la maestra
en política, María de la Luz Aguilera de Lucio, directora de la ESIME Unidad Ticomán. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Araceli, por sus palabras de bienvenida y gracias por el apoyo para la realización de este evento. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Anita. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este pues inicio de año, inicio de los trabajos de la red de género. Esto creo que es histórico, ya que en el Instituto Politécnico Nacional pues hubo un momento en que el 99.9% eran masculinos, todos los que a él asistían, tanto maestros, alumnos, personal. Ahora estamos en un nuevo siglo en el cual debemos de ir cambiando nuestra perspectiva de la forma de ver al ser humano. El ser humano está dividido en masculino y femenino. No podemos sobrevivir solamente los masculinos o solamente los femeninos. Es una simbiosis de vida que nos tiene que ir dando la pauta para también esa vida hacerla convivencia y convivencia sana y general. De hecho, desde hace muchísimo tiempo, creo que el Politécnico ha sido pionero en ir dando estas pautas para poder nosotros modificar nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra forma de educar. Nuestra forma de educar, ya que muchas veces es una raíz en la cual proviene nuestra forma de ver las cosas desde un lado masculino o desde un lado femenino. Algo que comentó la maestra Araceli es muy cierto. Un chico que externa sus sentimientos era mal visto. Actualmente es un ser humano con sentimientos, un ser humano que necesita abrirse para transmitir estos sentimientos. De igual forma, si una chica era muy tosca, pues también era mal vista, pero también es cierto, es parte de nuestra personalidad. Entonces, tenemos que reflexionar para poder aceptar estos cambios que no son solamente porque la sociedad lo ha estado restringiendo, pero el ser humano está compuesto exactamente de lo mismo. Solamente tenemos por ahí unas pequeñas diferencias que nos hacen masculinos o femeninos. Pero la forma de pensar, la forma de actuar, la forma en que debemos pensar es única. Es de un ser humano, de una sola raza. Somos seres humanos. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por dar esta oportunidad de expresión para todos y bienvenidos a esta su casa ESIME Ticomán para que en cualquier momento podamos tener este contacto. También a los directores de UPITA, UPIBI, EMBA, ESIME Ticomán, les doy la bienvenida, saben que son bienvenidos en ESIME Ticomán, son bienvenidos como parte de este gran Instituto Politécnico Nacional que nos cobija. Muchísimas gracias a todos por su atención y sin más, pues le cedo la palabra a la licenciada Ángeles para que nos diga quién es nuestro ponente y la importancia que tiene. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. Y bueno, sin más, me voy a permitir hablarles un poco del maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, quien nos hará favor de impartir esta conferencia, Nuevas Masculinidades, una solución a la violencia de género. El maestro Pablo Navarrete es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Desde el 2001 es miembro de Amnistía Internacional, sección mexicana. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y en organismos de derechos humanos del Estado mexicano. De junio de 2007 al 30 de abril de 2019, se desempeñó como coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
Desde este espacio participó en organismos de derechos humanos de la ONU, de la OEA y el Parlamento Europeo, entre otros. Actualmente es consultor en derechos humanos y género en Morelos, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa y Oaxaca. Pues como vemos, el maestro Pablo Navarrete tiene un gran historial en estos temas. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, maestro Pablo Navarrete, nuevamente por su apoyo en la realización de esta plática. Sabemos que es una persona muy ocupada y pues más por ello agradecemos que haya brindado un espacio al Politécnico nuevamente. Adelante. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Muchas gracias a la maestra María de la Luz también por sus palabras. Muchas gracias a la maestra Araceli por la oportunidad de poder colaborar nuevamente con el Instituto Politécnico Nacional. Quiero, después de agradecerles la gentil invitación, desear de todo corazón que se encuentren muy bien ustedes, sus familias, de esta terrible pandemia. Hace 2 minutitos antes de que me conectaran, me acaban de avisar que la mamá de un querido amigo ha fallecido. El sábado fue su abuelita, hoy la mamá. Me siento muy conmovido con esta noticia, como todas las demás, en donde ha habido pérdidas terribles, donde familias enteras se han visto fracturadas por esta terrible enfermedad. Así de que deseo de todo corazón que se encuentren ustedes muy bien, y con el profundo agradecimiento a nuestro Poli, a nuestro querido Instituto Politécnico Nacional, por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta plática, que será un mecanismo de diálogo. Yo quisiera que abriéramos un diálogo sobre este importante tema que está promoviendo el Instituto Politécnico Nacional. El año pasado, el 2020, tuvimos oportunidad de participar en algunas charlas que tenían que ver con el tema de la prevención del acoso y el hostigamiento sexual. Y me da mucho gusto que el instituto no deje de lado estos temas que son fundamentales para revertir los patrones estructurales de discriminación y de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país, y de la cual hay que decirlo con toda claridad, los hombres somos mayormente responsables de esa situación de violencia que están enfrentando las mujeres. El acoso y el hostigamiento es una práctica de los hombres hacia las mujeres, producto del ejercicio abusivo del poder. El tema es entonces hoy plantear una forma de cómo ir revirtiendo esos patrones estructurales de discriminación y de violencia, ese machismo y esa misoginia interiorizada en todos los espacios, y que el tema de las nuevas masculinidades nos ofrecen un espacio de reflexión para que podamos ir trabajando en este tema que es fundamental. Cambiar las formas en cómo nos comportamos y cómo somos como hombres. Ya no tiene cabida hoy, en este momento, un esquema de masculinidad sustentada en la dominación, en el sometimiento, en el control y en la violencia hacia las mujeres. Tenemos que cambiar de manera urgente, porque no podemos permitir que siga esta situación de terrible violencia estructural contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito de lo privado. Me da mucho gusto saber que hay muchas personas que se han conectado de planteles del Instituto Politécnico Nacional a lo largo y ancho del país. Hay muchas personas que me contactaron, que tenían interés de estar siguiendo esta charla. Les agradezco muchísimo, le agradezco al Instituto Politécnico la oportunidad que nos da de poder llegar a más corazones, a más personas, pero también a más corazones con estos importantes temas. Y de manera particular quisiera destacar que entre las personas inscritas, me decían antes de cerrar que estábamos ya cerca de las 400 personas que están siguiendo esta transmisión en vivo por YouTube, pero que después se harán las consultas que consideren pertinentes. A nuestras amigas y amigos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde trabaja una gran compañera, Irma Cantero,
a quien le mando un fuerte abrazo, así como a todas y todos ustedes. Yo tengo una propuesta de presentación con ustedes que vamos a ir alternando con algunos materiales audio, con algunos audios, con algunas canciones que hemos seleccionado para que precisamente podamos reforzar todos estos temas de la importancia de promover las nuevas masculinidades como una forma para resolver, para solucionar la violencia machista, la violencia de género que está constituyendo la segunda gran pandemia en nuestro país, una pandemia que venimos arrastrando desde mucho tiempo más atrás. Así es de que voy a presentarles a ustedes en primer lugar cuál es la intención central de esta plática. Pues es la de urgir la creación de estos nuevos modelos de masculinidad que rechacen la discriminación y la violencia justo como una norma de comportamiento. La violencia y la discriminación contra las mujeres se han normalizado y se han naturalizado de tal suerte que tenemos que romper con ese esquema de normalidad y de naturalidad. Y creo que hoy el grito de la sociedad es que urgen nuevos hombres constructores de paz y de no violencia. ¿Qué vamos a ver en esta plática? Yo quiero proponer a ustedes 4 grandes temas. El primero tiene que ver como un breve antecedente histórico de cómo se van construyendo la desigualdad, cómo a partir de la división sexual del trabajo se van generando estas distinciones, estos tratos distintos hacia hombres y mujeres que han colocado a lo largo de la historia a estas últimas en una condición de desventaja estructural y que justamente hace necesario revisarse desde una perspectiva de las masculinidades. Y luego vamos a hablar también sobre los conceptos claves para poder entender algunas cuestiones que se plantean en los ámbitos de discusión académica, pero también política, que nos van a ayudar a entender la importancia de estos temas, que tienen que ver con palabras que creemos que solo le pertenecen al movimiento feminista, pero que es importante que también los hagamos propios para entender de qué están hablando y de fondo cuál es la exigencia que las mujeres están teniendo frente a este tema. En tercer lugar, hacer un breve abordaje de qué significa esto de las masculinidades hegemónicas construidas a partir de un esquema de dominación, de control, de sometimiento y por lo tanto pues de violación a los derechos humanos de las mujeres. Y ese es el paradigma que tenemos que cambiar. El tema número 4 es ya justamente ir construyendo alguna propuesta de hacia dónde tenemos que encauzar los esfuerzos institucionales para construir unas nuevas masculinidades. Y finalmente me gustaría mucho que abriéramos un espacio de diálogo, un espacio de compartir ideas, reflexiones para que tengamos pues la posibilidad de enriquecer esta tarde de trabajo que tengamos con todas y con todos nosotros sobre este importante tema. Para poner en contexto, voy a permitirme poner a ustedes un pequeño video para que nos permita reforzar los temas que vamos a tratar esta tarde. Muy bien, pues ahí tenemos este interesante material de la Secretaría de Gobernación de CONAVIM, de una campaña muy exitosa, He for She, que les invito ya a quienes no la conozcan a que la puedan consultar para que ustedes puedan darse cuenta de cómo ya hay toda una estrategia global para hacer frente al tema de las masculinidades. Bien, siguiendo con la presentación, me gustaría ya empezar con el primer tema, para identificar cómo se va construyendo la desigualdad y que podamos entender entonces la relevancia que tiene de cambiar estos conceptos de cómo se comporta el hombre en una relación en donde se encuentra en absoluta desventaja las mujeres y que es necesario este cambio de comportamientos justo para que haya mejores condiciones de desarrollo, para que tenga posibilidad de ejercer
sus derechos humanos, que no pide más que eso. ¿Cómo se construye? Pues bueno, en principio empezaríamos por decir ustedes que hombres y mujeres y hombres somos iguales en dignidad y de derechos. Que la única diferencia es biológica, pero precisamente aquí es donde empieza el problema. Se utiliza esa diferencia biológica para asignar social y culturalmente, dependiendo de nuestro sexo, ciertos roles y ciertos estereotipos de género que van marcando a las personas y que van marcando también la vida de las personas. ¿Qué son los roles y qué son los estereotipos de género? Es muy importante que alcancemos a tener claro estos conceptos, porque entonces nos va a permitir ir tejiendo toda esta red, todo este entramaje político, social, cultural, que va permitiendo una intervención de los hombres bajo una perspectiva de supremacía y de privilegio frente a las mujeres. Muy fácil. Cuando hablamos de roles de género nos referimos a las funciones que tienen asignadas las mujeres y los hombres. Y ese conjunto de funciones, de tareas y de responsabilidades que se asignan a hombres y a mujeres van determinando las funciones y las tareas que desarrollan en el ámbito de lo social. Por ejemplo, un rol de género es creer que las mujeres, su única función, su única tarea en el ámbito de lo social es el trabajo doméstico, es el trabajo del cuidado, la educación de los hijos, las hijas, la maternidad y el cuidado de los enfermos. En cambio, un rol de género vinculado con los hombres considera que son los encargados de proveer el dinero y por lo tanto están vinculados sobre todo al espacio de lo público. En esta infografía de CONAVIN me gusta mucho porque se ejemplifica en un solo vistazo cuáles son los roles de género que tenemos asignados como mujeres y hombres. Y ahí podemos ver en la parte izquierda de la imagen los roles que se asignan a las mujeres y empezaríamos por mencionar el rol reproductivo frente al rol productivo de los hombres. Si se fijan, estos roles ya van marcando mucho las tareas y las funciones que se tienen que desarrollar en el espacio público, pero sobre todo en el espacio privado. Los roles de género vinculados a las mujeres están destinados al espacio de lo doméstico, a lo privado. Por lo tanto, cuando la mujer sale de ese espacio, se considera que está pues transfiriendo o transgrediendo más bien, que está transgrediendo un mandato social que es el dedicarse a las labores domésticas. En cambio, los hombres están con un rol asignado al espacio de lo público. Un rol que ha sido muy lamentable y que ha marcado el destino de millones de mujeres en el mundo es que se considera que el trabajo que las mujeres realizan debe ser un trabajo no remunerado porque es la aportación que hacen justo al hogar. En cambio, el trabajo que realizan los hombres tiene que ser remunerado porque se considera que es la manutención. Y esto es un absurdo, porque fíjense ustedes que el trabajo doméstico representa entre el 17 y el 21% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Si cuantificáramos, si valoráramos el trabajo doméstico y si le pusiéramos un costo, pues entonces representaría nada más y nada menos que entre el 17 y el 21% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Otro rol de género vinculado a estos temas de mujeres y hombres, pues es el que las mujeres tienen ya casi como destino dedicarse al servicio y al cuidado de las personas, en tanto que los hombres asumen más bien otro rol de poder y de responsabilidad. Y entonces estos roles van determinando todos los comportamientos sociales. Cuando vemos el último, por ejemplo, que el rol de género que se asigna a las mujeres es de la mediación y la subordinación, en cambio a los hombres es la autoridad y la dominación. Desde ahí vamos colocando estos cimientos que van luego justificando estos comportamientos que son muy nocivos para la protección y salvaguarda de los derechos, sobre todo de las mujeres. Los roles de género son determinantes para las vidas de las mujeres. Como ustedes lo pueden ver en esa imagen, pues si desde pequeñas
a las niñas se les asigna que deben dedicarse a las labores domésticas, pues bueno, desde ahí ya se va condenando a que toda la vida se tenga que dedicar a las labores domésticas y a las labores de cuidado. En cambio, a los hombres, pues, se les asigna un rol de ser el ente que salga a lo público a ser el proveedor, y esto va, insisto, marcando la vida de las personas. Y desde aquí se va interiorizando esa idea de que las mujeres nacieron para servir y atender a los hombres. Esta caricatura de Trino, que es un caricaturista de Guadalajara muy reconocido, desde donde estoy haciendo esta transmisión, nos refleja con mucha claridad esa concepción que se tiene de que las mujeres nacieron para servir y atender a los hombres. Y esto es uno de los primeros elementos que tenemos que romper. Cada que presento esta caricatura, muchas personas me dicen, sí, Pablo, pero claro, ve quién es el que está incitando a este tipo de comportamientos. Es la propia mamá la que le está pidiendo a la hija que atienda a su hermano, que le sirva a té. Y me dicen, entonces las mamás son formadoras de machos y misóginos. Y yo les digo, no, fíjense que no, porque lo que están haciendo las madres es reproducir un patrón social y cultural que está siendo reforzado por los medios de comunicación, por la publicidad, por una serie de elementos y de factores. Todos como sociedad somos responsables de formar machos y misóginos. Es decir, no creo yo que tengamos que responsabilizar a las madres de ser las formadoras de machos y de misóginos, sino más bien lo que están haciendo de manera inconsciente es reproducir estos patrones sociales y culturales que han traído como consecuencia que el servir y el atender sean dos de los principales elementos que caracterizan al patriarcado y que caracterizan a la masculinidad hegemónica. Y a partir de ese esquema de que entonces las mujeres nacieron para servir y para atender, tenemos aquí, por ejemplo, en esa caricatura que dibuja con mucha claridad y precisión la enorme carga de trabajo o la carga absoluta del trabajo doméstico que desempeñan las mujeres, justo con esa concepción de que a ellas les toca y de que como ellas se quedan en la casa y que como ellas tienen esa función social, pues tienen que asumir tareas de cuidado de hijos, de quehaceres domésticos, de cocinar, planchar, lavar, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que la imagen describe con mucha precisión y con mucha claridad la enorme carga de trabajo doméstico que tienen las madres. Y esto es bien interesante. Fíjense ustedes que cuando me ha tocado entrevistar a algunas mujeres y les pregunto a qué se dedican, hay algunas que incluso agachan la cabeza, la mirada, me dicen, no, pues yo me dedico al hogar. Como si el trabajo del hogar no fuera trabajo. Es decir, incluso hay una propia desvalorización del trabajo que ellas realizan. ¿Por qué? Pues porque socialmente ha estado construido así de que como es el trabajo privado, el que no tiene valor, el que no tiene precio, el que ni siquiera a veces se reconoce, pues entonces se considera que se está haciendo una función muy importante. Y yo les he dicho en muchos talleres a mujeres, como parte de procesos de empoderamiento que he dado a lo largo y ancho del país, es que nos imaginemos nada más qué pasaría el día que las mujeres no hicieran las labores domésticas como una forma para hacerse visible, y ya lo hicieron el año pasado, un día sin mujeres en nuestro país, y vimos todo lo que esto tuvo como implicación de impacto de la ausencia de las mujeres y la necesidad de que los hombres asumamos nuestra responsabilidad en los quehaceres domésticos. Bueno, muy brevemente paso ahora a qué son los estereotipos de género. Los estereotipos de género son tan dañinos como los roles de género. Los estereotipos de género incluso tienen una dimensión y un alcance mayor porque son precisamente esas preconcepciones acerca de cómo deben ser y cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Esto sin considerar, por supuesto, sus habilidades, sus necesidades, sus circunstancias individuales. Y ahí se citan 3 de cada uno de estos estereotipos vinculados a las mujeres. El rosa,
vinculado a lo femenino, lo azul vinculado a lo masculino. Las mujeres tienen que ser más sentimentales, los hombres no lloramos, pero bueno, a causa de que no lloramos, pues luego en edades muy tempranas sufrimos de infartos porque contenemos todas esas emociones, y el llorar a mí me parece que es una de las expresiones, no me parece, es una de las expresiones más naturales del ser humano, llorar, manifestar el sentimiento que estás teniendo. Y otro de los estereotipos que vemos ahí en esa infografía es que se considera que las mujeres tienen que ser miedosas y frágiles. Yo no sé si alguien en este momento considera que la vicepresidenta en Estados Unidos es miedosa o frágil, que tuvo a hacer frente a una serie de obstáculos con una serie de circunstancias que todas y todos conocimos, y que ahí la tenemos ahora como la primer vicepresidenta en este país vecino. Y en cambio, tenemos también otro estereotipo que desde ahí van generando problemas muy serios en relación con los comportamientos de los hombres. El estereotipo de la valentía y de la fuerza. Y hay cosas que se hacen para demostrar la valentía y la fuerza, aunque eso nos coloque en un riesgo mortal. Por eso tenemos un alto porcentaje e índices de muertes absurdas de personas que por incidentes de tránsito que no se pudieron resolver de manera no violenta, pues se llegó a una confrontación y alguien salió lastimado o perdió la vida para demostrar que es valiente. O alguien que le prestan una motocicleta y que le dicen, bueno, corre esta motocicleta a ver qué velocidad alcanza, sin casco, sin instrumentos de protección, se sube, le da una altísima velocidad, se impacta y se mata. Entonces, esto es algo muy frecuente de los comportamientos de este patriarcado que exige que los hombres no tengamos miedo, que no expresemos nuestros sentimientos y que nos expongamos precisamente a riesgos innecesarios. Y esto me lleva a una primera conclusión. Este tipo de comportamientos no solo son peligrosos para las mujeres, son también peligrosos, fundamentalmente peligrosos para los hombres que los ejercen. Y aquí tenemos una lista de los estereotipos vinculados a las mujeres y a los hombres, que solo los dejo ahí para que ustedes los analicen y que veamos cómo es importante desmitificar todos estos estereotipos, porque no es cierto que las mujeres sean frágiles, inestables, sumisas, dependientes y pasivas. Y tampoco es cierto que todos los hombres seamos fuertes, estables, dominantes, independientes y activos. Estos son estereotipos que han ido marcando los comportamientos sociales y sobre todo los de los hombres, que nos los hemos creído. Y estos roles y estereotipos van teniendo una consecuencia en la sociedad y van teniendo una consecuencia que justo va alimentando esa desigualdad y esa discriminación en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque nos sentimos superiores a las mujeres, superiores en capacidad y en fuerza, y ahí tenemos en esa imagen con mucha claridad cómo esos pensamientos de superioridad, que permite la dominación, el control y el sometimiento sobre las mujeres, pues bueno, va generando una serie de desigualdades estructurales en donde incluso se llega a pensar que las mujeres son de nuestra propiedad, que son propiedad de los hombres. Y en la siguiente diapositiva también vemos que no solo genera desigualdad y discriminación, sino que también genera violencia. ¿Y por qué genera violencia? Porque cuando las mujeres deciden salir del ámbito de lo privado e incursionar en lo público, son vistas como transgresoras de sus roles tradicionales y de sus estereotipos tradicionales. Y esto es muy importante que lo consideremos, sobre todo ahora en este año de proceso electoral, de nuestras elecciones intermedias, las más concurridas, las más grandes en la historia reciente de nuestro país, en la que yo espero que no tengamos ningún incidente de violencia política en contra de las mujeres, pero el proceso electoral de 2018 nos dejó una muy cruel consecuencia de toda la violencia política que se ejerció en contra de las mujeres que decidieron
salir del ámbito de lo privado para incursionar en lo público, que les costó la vida a muchas de ellas. Este esquema de desigualdad y discriminación y de violencia tiene como consecuencia en la forma en cómo estamos ejerciendo nuestras masculinidades. Y esto es muy importante que lo vayamos identificando, cómo a partir de estos procesos de interiorización de una supuesta superioridad, no solo física, sino también en capacidad mental, eso dicen, va trayendo como consecuencia que las mujeres, que los cuerpos de las mujeres se conviertan en una especie de territorio, un territorio en disputa, y en esto ya hay toda una discusión académica muy interesante de feministas muy reconocidas y connotadas, en donde dicen que aquí está el centro del problema. El cuerpo de las mujeres se convierte en un territorio de disputa, y desde una perspectiva de una masculinidad hegemónica construida a partir de la dominación, del control y del sometimiento de los cuerpos de las mujeres, se creen con el derecho de conquistar, dominar, controlar, someter, dañar. ¿Cuántas veces no hemos visto en los medios de comunicación que se cometen terribles feminicidios y el feminicida se atreve a decir o a confesar que lo hizo porque era suya? Y si no era suya, no era de nadie. Ahí está el ejemplo más claro de cómo estos procesos han ido interiorizando los pensamientos, los comportamientos de los hombres, y es urgente que esto lo vayamos cambiando. Y es urgente que lo vayamos cambiando porque de un momento a otro, a partir de lo largo de la historia, las mujeres se han convertido en un objeto. La cosificación de las mujeres ha sido uno de los elementos más característicos de estos procesos que, con mucha claridad, Rita Segato, una feminista extraordinaria, a quien hay que leerla para entender de manera muy profunda las implicaciones del cambio social y cultural que queremos. Rita Segato dice que tenemos que cuestionar estas pedagogías de la crueldad, que son precisamente todos esos actos, prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Y Rita Segato lo plantea con mucha claridad. Los procesos de cosificación de las mujeres en nuestra sociedad es la peor de las pedagogías de las crueldades, que ha traído como consecuencia la normalización y la naturalización de la violencia, con la expresión más cruel, más atroz como lo es el feminicidio. Como es una cosa, como es de mi propiedad, como me pertenece, yo tengo derecho a disponer de ella. Y esto es lo que tenemos que hacer, cuestionar esta pedagogía que ha convertido lo vivo y lo vital en cosas, en objetos y no en sujetas de derechos. Vamos a entrar muy brevemente a analizar algunos conceptos claves para poder entender lo que vamos a analizar más adelante. 4 conceptos que me gustaría que pudiéramos poner como telón de fondo para que estemos en el entendido de lo mismo. El androcentrismo, entendido en pocas palabras, como el hombre en el centro del universo. El patriarcado, entendido en pocas palabras como el poder del padre. El machismo, que es esta idea de superioridad en capacidad física y en fuerza y en capacidad de los hombres frente a las mujeres. Y aquí hago un breve paréntesis para decirles a aquellas personas que están con insistencia diciendo que el feminismo es un antagonismo del machismo. Y quiero decirles que están en un grave error, compañeras y compañeros. Quienes sostengan que el machismo
es lo opuesto al feminismo, están en un error. El machismo es una idea, una doctrina, un comportamiento social, cultural, político, incluso religioso, que se sostiene sobre la base de que los hombres son superiores en capacidad y en inteligencia de las mujeres. Y déjenme decepcionarlos. El feminismo es un movimiento de reivindicación de derechos. Entonces, no hay nada de parecido entre el machismo y el feminismo. Que lo hayan aprovechado ahora para descalificar a estas mujeres que han salido a la calle a pedir que no las maten, no nos están pidiendo mucho. Están pidiendo lo que cualquier persona civilizada debería exigirle a una sociedad y a un gobierno, que no las maten, que no las desaparezcan. Y a veces hay quienes eso le incomoda y lo denostan, y a veces desde los más altos espacios del poder público en nuestro país. Por eso en este momento hay una posición de animadversión al movimiento feminista en nuestro país. Y qué triste que haya quienes les parece más grave que se grafitee un edificio o que se rompa un vidrio que la vida de las 11 mujeres que se están cobrando cada día a causa del feminicidio en nuestro país. Eso, discúlpenme, no es más que una posición hipócrita como sociedad. Nos escandaliza más que rayen un cuadro, como lo dijo una mamá de las víctimas, que la propia vida de mi hija. De ese nivel son los valores y de ese grado es lo que nos decía nuestra querida Rita Segato, de esa pedagogía de la crueldad, en donde hoy es más grave y más condenable rayar un edificio, romper un vidrio, aventarle lentejuela a un servidor público que la vida de 11 mujeres cada día. Y finalmente, la misoginia, que no es otra cosa más que el odio hacia las mujeres. Y el androcentrismo, solo para hacer un breve recordatorio, significa eso, literalmente, centrar al hombre en el centro del universo. Todo gira en torno al hombre, la visión del mundo se sitúa en el hombre. La mirada, los intereses se sitúa ahí, como lo podemos ver en esa imagen. Es el centro de todo. El machismo, ese conjunto de actitudes y comportamientos de quienes sostienen que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Y esa terrible misoginia, que es la actitud y comportamiento de odio y repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las mujeres. Puede haber, me lo han preguntado con insistencia, ¿mujeres misóginas? Sí, sí puede haber comportamientos de mujeres misóginas. Y luego me vienen y me preguntan, oye Pablo, ¿y tú crees que es cierto eso de que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer? Y yo le digo, aguas, no caigan en las trampas del patriarcado. Eso lo que hace es confrontarlas únicamente. Es que hay mujeres que tienen posición de poder que son bien canijas, son bien duras. Y yo les digo, ¿y qué esperaban? Si el único referente del ejercicio del poder que tienen es el poder patriarcal, el poder que ejercen los hombres a partir de la dominación, del control, del sometimiento y de la anulación de lo que te incomoda. Por eso necesitamos con urgencia más mujeres participando en política. Porque como bien lo dijo Michelle Bachelet, 2 veces presidenta de Chile y hoy alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando una mujer entra en política, la política cambia a esa mujer. Pero cuando muchas mujeres entran en política, son capaces de cambiar la política. Necesitamos la mirada y la visión de las mujeres en la política para cambiar precisamente estas terribles realidades. Y para cambiar precisamente que el hombre sea el patrón, el modelo del comportamiento de toda la norma humana. Bajo esta perspectiva del androcentrismo, del patriarcado, del machismo y de la misoginia, el hombre se coloca como el centro del universo,
como el patrón y el modelo, y eso lo tenemos que cambiar para colocar también ahí las mujeres, sus visiones, sus aspiraciones para poder cambiar esta terrible realidad. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo una política de silencio, de invisibilización, de discriminación y de violencia contra las mujeres. Las masculinidades hegemónicas son tan nocivas para la sociedad que no le permiten ver, que no permiten hablar y que no les permiten escuchar a las mujeres, porque plantean su visión, que ha sido una visión construida a lo largo de la historia, reproducida y repetida de manera mecánica. Vamos a brincarnos ese video para entrar a la parte que nos interesa. ¿Cómo podemos entonces, con todo este telón de fondo, definir la masculinidad? Pues la masculinidad es ese conjunto de atributos, de valores, de comportamientos y de conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Y justamente cuando hablamos de masculinidades tradicionales o hegemónicas, nos referimos a esas masculinidades que están sustentadas sobre todo en la desigualdad, en los roles y en los estereotipos de género, en la discriminación, en la violencia en contra de las mujeres, por señalar algunos ejemplos. Y en esta imagen podemos identificar sobre qué se sostiene este esquema. Se sostiene la masculinidad hegemónica o tradicional en la misoginia, en el machismo y en esta cultura patriarcal. ¿Y por qué creen que se defiende tanto este esquema? Porque se busca mantener el status quo, un estatus de privilegios. ¿Por qué creen que hay tanto enojo en muchos políticos? Porque primero se exigió la paridad en las candidaturas electorales y luego se exigió ya ahora la paridad en los puestos de toma de decisiones. Porque en la medida en que las mujeres alcanzan, reconquistan sus derechos, los hombres perdemos privilegios. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Y por qué es importante que entendamos que la masculinidad hegemónica tradicional es nociva para una sociedad y es más nociva para las mujeres? Porque busca mantener la dominación, porque busca mantener el abuso del poder como una forma y una norma de comportamiento, porque busca mantener la violencia como una forma de someter, de dominar y de controlar y de perpetuar las violaciones a los derechos humanos. Quise retomar esta infografía del Instituto Municipal de las Mujeres de Mérida, a quienes agradezco la oportunidad de podérselos presentar a ustedes, pero me pareció extraordinario. De cómo aquí tenemos un panorama del lado izquierdo, esta masculinidad hegemónica que ya hemos intentado explicar a ustedes de manera muy breve, que establece estas normas y estos valores que se reproducen de manera automática, que hay quienes incluso dicen que se reproducen de manera inconsciente, y yo no creo en eso, compañeras y compañeros. La reproducción de esas normas y esos valores es completamente consciente. Es consciente, ¿por qué? Porque lo que busca es perpetuar los privilegios, porque lo que busca es perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres y mantener una posición privilegiada en la cultura, en la organización social y en la cultura. Una masculinidad hegemónica, como lo vemos en esta infografía, rechaza todo aquello que sea femenino, incluido a la población LGBTIQ+. Se posiciona a tener un mayor estatus y mayor poder a costa de lo que sea, a costa de la violencia, a costa de la fuerza. El riesgo y la rudeza son sinónimos de esta masculinidad. Ponerse en riesgo, subirse a una motocicleta, conducirla a 180 kilómetros por hora sin casco, a tener una gran cantidad de accidentes letales, fatales,
son consecuencia de esta masculinidad hegemónica. Yo por eso cuando trabajo con hombres, no solo hombres generadores de violencia, sino hombres en general, yo lo que les digo, a ver, compañeros, veamos que este esquema de comportamiento es peligrosísimo para las mujeres, pero también es peligrosísimo para nosotros mismos. Y uno de los elementos característicos también de esta masculinidad hegemónica es: mientras no muestres tu sentimiento, más macho y más fuerte eres. ¿Hacia dónde tenemos que transitar? Hacia esos hombres que seamos capaces de llorar. Yo lo que les digo, ¿por qué te tienes que esperar a llorar cuando estás briago con tu compadre en la cantina abrazado y ahí sí puedes llorar, manifestar, expresar y decir? ¿Por qué renunciamos a esa parte humana de poder manifestar a través de las lágrimas, a través de los sentimientos, el amor con nuestros hijos? Me ha tocado ver experiencias de abuelitos que ya en su lecho de muerte, en su vida abrazaron a sus hijos y ya muriéndose. Hijo, venga, quiero despedirme de usted, quiero decirle que lo quise mucho. Y el hijo, pues ya pues ya casi se vaya. ¿Por qué no me lo dijo antes? O sea, no hay que esperar a que pasen esos procesos para empezar a mostrar la parte de los sentimientos que también los hombres tenemos y debemos expresar. Por eso no es coincidencia que en edades muy tempranas los hombres, entre los 45 y los 50 años, el mayor porcentaje de infartos los tenemos en esas edades, porque toda la vida nos reprimimos a expresar nuestros sentimientos. Y la masculinidad alternativa, que es hacia donde vamos, ¿qué representa? Representa una renuncia a ese mandato de masculinidad hegemónica, que busca renunciar al poder, al ejercicio de la violencia, de la discriminación, pero ¿saben sobre todo a qué nos llama la masculinidad alternativa? A renunciar a nuestros privilegios como hombres, a rechazar el modelo dominante y la homofobia como normas de comportamiento, a practicar la igualdad, estoy en la diapositiva en el lado derecho inferior, a practicar la igualdad y no demostrar vergüenza de la influencia de ellas en su vida. Les platico una anécdota, una gran amiga que nuestra querida Ara conoce perfectamente, Charito Cetina en Yucatán, en Mérida, Yucatán, consiguió ella una gran cantidad de cubrebocas para repartirlos. Y me dijo que estaba sorprendida que los hombres no se ponían los cubrebocas. Más allá del nivel de ignorancia del por qué no se ponían los cubrebocas, no se los ponían porque los cubrebocas eran rositas. Rositas, eran color rosa y que les decían que esos eran para mujeres, que ellos no lo iban a usar. Y decía, amigo, no sabes cómo me cayó el 20 de todo lo que tenemos todavía que trabajar para desmitificar los colores que no solo han sido secuestrados por esta cultura patriarcal del rosa para las niñas, el azul para los hombres, sino que incluso también los partidos políticos han secuestrado los colores indebidamente. En términos generales, ¿qué es lo que buscamos con unas nuevas masculinidades, siguiendo con este excelente modelo de infografía del Instituto Municipal de la Mujer de Mérida? ¿Qué buscamos? Pues buscamos vivir en una sociedad más justa e igualitaria entre hombres. Buscamos no reproducir esas prácticas hegemónicas de masculinidad que reproduce violencia, que genera violencia. Buscamos también identificar nuestro actuar masculino para la prevención de la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, pero sobre todo ser un agente de cambio para que haya mejores relaciones entre hombres y mujeres. Y les invito a que chequen este material que también está tomado de un documento muy importante que sacó ONU en su estrategia de He for She,
en la que tendríamos que hacernos una evaluación y reflexionar en qué nivel y en qué grado estamos de nuestro ejercicio de masculinidad. ¿Asumimos nuestra responsabilidad en las tareas del hogar? Porque no es que ayudemos, compañeros, no nos equivoquemos en el concepto. No es ayudar, es asumir nuestra responsabilidad. ¿Asumimos nuestra responsabilidad cuidando a las personas adultas de la familia? ¿Por qué tienen que ser las hermanas, las madres o las hijas las que sean las únicas responsables de cuidar y renunciar a sus proyectos de vida? ¿Hablamos frecuentemente con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Hacemos las tareas de escolares? ¿Jugamos con nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Lavamos los baños? ¿Lavamos los platos todos los días? Es decir, aquí viene un test muy interesante que nos puede ayudar a identificar dónde estamos ubicados en el ejercicio de nuestra masculinidad. Y luego también nos presentan estos modelos más mercantilizados de la masculinidad. Casi siempre les digo, ayúdenme a identificar dos cosas que no deberían de pasar en esa imagen. A ver si alguien lo alcanza a identificar. Yo sé que son de una vista muy aguda y lo van a alcanzar a identificar perfectamente. No sé si ya lo identificaron. Si alguien nos lo puede poner en el chat. La copa de vino, Lilia nos dice, pues sí, el vato está ahí cocinando, está echándole el alcohol, pues para que se inspire en la receta. Y el bebé frente al fuego, excelente, Laura Hernández. Está el bebé frente al fuego, pero no es ese el tipo de masculinidad que queremos ejercer. Ese es un tipo de masculinidad que está más bien marcada por la publicidad y que pues ahí identificaron ustedes ya por lo menos dos elementos que son muy interesantes. Muchas gracias por el ejercicio. Entonces, pasando al tema del trabajo doméstico, tenemos que cambiar el chip de que tiene que ser una responsabilidad compartida. El trabajo en la casa es de quienes viven en casa. No es para nada una responsabilidad de las mujeres, de la mamá, que yo luego les digo, a veces decimos que amamos a nuestras madres, pero en el fondo las tratamos como las que queremos que nos sirvan, que hagan todo, que nos atiendan, y eso es un tema muy serio de violencia que se ejerce también en los hogares. Pasemos ya a la parte de las masculinidades tradicionales. Bueno, ahorita abrimos un espacio para comentar qué les pareció ese video, pero cuando no renunciamos a nuestras masculinidades hegemónicas y tradicionales, es lo que pasa. Llegamos a viejos y nos quedamos solos. Nos quedamos solos. Incluso el video plantea algo muy importante. No tiene que ser ese el destino tampoco de los hombres. Pero tenemos que cambiar las formas como nos comportamos. Si creemos que nuestra única función es ser proveedores, estamos en un serio error. Porque el día que dejemos de trabajar, se va a acabar nuestra fuerza y nuestro vínculo social con los demás. Por eso la inmensa mayoría de las madres tienen otro tipo de relación con sus hijos, con sus hijas. Por eso luego, el 10 de mayo es en este país la gran celebración, la gran fiesta, que no es lo mismo el Día del Padre. Porque hay muchas cuestiones de fondo que tenemos que revisar con profundidad. Y tenemos que revisarla
porque estamos viviendo una situación lacerante de violencia contra las mujeres, producto de nuestros comportamientos como hombres. Tenemos que empezar a romper con esos esquemas de discriminación y de violencia. Y el más normalizado y el más naturalizado es el acoso y el hostigamiento sexual. Hay que romper con ese eslabón de esa larga cadena de violaciones y de vejaciones a los derechos humanos de las mujeres. Que las respetemos como una condición general, que no asumamos las prácticas del acoso y el hostigamiento porque lastiman profundamente la dignidad y los derechos de las mujeres. Estamos viviendo una situación terrible de violencia en nuestro país que nos demanda, que nos exige cambios de los comportamientos, cambios de los hombres fundamentalmente. Una de las grandes debilidades de las políticas para hacer frente a la violencia de género en nuestro país ha sido que se han centrado fundamentalmente en las mujeres, en la responsabilidad de las mujeres. Reconoce que vives violencia, quítate la venda, ve, denuncia, haz, todo cargado hacia las mujeres. Pero pocas veces yo he visto en algunas políticas públicas en las que se involucre de manera clara y decidida a los generadores de violencia y a los hombres en general. 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida. 4 de esos 7 casos, el agresor fue la persona más cercana a ella, su pareja, su esposo, su concubino. Por eso la casa, el hogar, es el espacio más peligroso para las mujeres. Desafortunadamente, la casa es el espacio más peligroso para las mujeres. Y las gentes más cercanas a ellas, sus principales verdugos, sus parejas, sus esposos, sus novios, sus hijos, que nos ha llevado a la terrible cifra de registrar en nuestro país 11 asesinatos de mujeres cada 24 horas en nuestro país. 11 mujeres que son privadas de la vida cada 24 horas en nuestro país. Y que para ponerles en proporción de qué estamos hablando, en estos últimos 35 años, ya se han registrado cerca de 60,000 niñas y mujeres que han sido asesinadas en nuestro país. Y el signo característico de esos asesinatos es que se cometen cada vez con mayor saña y con mayor crueldad. Desmembrar sus cuerpos, desollar, uso de ácidos químicos para desintegrar. No cabe duda que estamos frente a una emergencia nacional que tenemos que atender con toda la fuerza del Estado, pero también con toda la decisión de la sociedad para revertir estos terribles números que a diario dejan una estela de dolor y sufrimiento, a la que hoy le tenemos que sumar las víctimas de desaparición, pero también hoy las víctimas de esta otra terrible pandemia que es el COVID. Creemos que los roles y los estereotipos de género se pueden cambiar, pueden desaprenderse. Y en este sentido, los hombres jugamos una pieza fundamental. Si no lo hacemos, estaremos siendo cómplices. Si no lo hacemos, estaremos contribuyendo a que esta espiral de violencia crezca. Pero requerimos también trabajar con mucho esfuerzo todo el tema del amor romántico. La masculinidad hegemónica tiene una herramienta favorita para la dominación, el control y el sometimiento de las mujeres. Y es precisamente el amor. Busca enamorar para cooptar, para dominar, controlar, someter. Y tenemos que trabajar mucho sobre este tema. Aquí es cuando cobra mucho sentido lo que digo de renunciar a nuestros privilegios. Se llegan a ciertos lugares, se enamoran a las mujeres,
se les lleva a otro espacio para la explotación sexual o simplemente para otros esquemas de violencia en contra de ellas. Tenemos que trabajar mucho con las mujeres porque no es cierto que necesitan una media naranja para ser plenas. Esto ha sido muy dañino para sus proyectos de vida. Las mujeres ya son plenas por sí mismas desde que nacieron. Y su opción, si su opción fue buscar una pareja, tener una pareja, tengan mucho cuidado porque a veces uno anda buscando su media naranja y a veces encuentra uno su limón entero muy ácido que te desgracia la vida por siempre. Por eso me encanta a mí la teoría de Kate Millett, una feminista estadounidense que falleció en 2017, en diciembre de 2017. Y Kate Millett decía que el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Dice Kate Millett, tal vez no se trate de que el amor sea malo, sino de la manera en que se empleó, y yo le agregaría, se sigue empleando para engatusar a las mujeres y hacerlas dependientes en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Y en ese sentido, el pensamiento político, filosófico de Kate Millett nos lleva a esta parte también del trabajo de la desmitificación del amor romántico. El amor todo lo puede, el amor es verdadero y predestinado, el amor implica entrega absoluta, el amor es posesión y exclusividad. Y yo tengo trabajando 25 años temas de derechos humanos, 17 temas de violencias de género. Y déjenme decirles que yo me preocupo mucho cuando veo a una mujer enamorada fuera de la razón. Y no es porque yo no crea en el amor o no las quiera ver enamorada, sino porque simplemente se utiliza ese sentimiento en el que ha caído para hacer de ellas lo que quiere. Y me ha tocado, por ejemplo, conocer a chicas en la que les digo, oye, pero ¿ya te diste cuenta que es un hombre violento? Sí, pero el amor lo va a cambiar, Pablo. ¿Ya te diste cuenta que es adicto, que trae problemas con las drogas? Los hijos lo van a remediar, Pablo. Y al paso del tiempo, a los 10 años, a los 7 años, me encuentro a esas mujeres con sus vidas fracturadas en medio de un esquema de violencia terrible y con un arrepentimiento profundo de haberse vinculado con una persona que utilizó el amor para dominarla, someterla y controlarla. Por eso, en los talleres de empoderamiento de las mujeres que he tenido oportunidad de dar en el país, me gusta mucho pasarles el pensamiento de Kate Millett. Esta es una diapositiva que tomé del Instituto Estatal de las Mujeres de Durango. El pensamiento político de Kate Millett que habla de que el amor es el opio de las mujeres como la religión de las masas, pero en el caso de Simone de Beauvoir, el que dice que el día en que una mujer pueda amar no con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal. En conclusión, compañeras y compañeros, necesitamos con urgencia nuevos modelos de masculinidad, nuevas formas de ser hombres que rechacen la discriminación y la violencia contra las mujeres como norma de comportamiento. Nos urgen hombres constructores de paz y de no violencia. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Yo planteo al menos 3 ideas. Tenemos que seguir trabajando en la línea de la prevención. Todos los hombres en este país, en cierta medida, tenemos en nuestro ADN machismo y misoginia.
machismo y misoginia que por siglos y por décadas han sido transmitidos y que tenemos que trabajar y que tenemos que atender. Tenemos que dejar de celebrar a aquel niño que le dice una majadería a una niña en la escuela. Tenemos que dejar de celebrar a aquel niño que maltrata, que ofende a sus hermanas, o como lo hemos visto ahora en la pandemia del COVID, aquellos niños que maltratan y que incluso agreden a sus madres. ¿Y de dónde lo están reproduciendo? Seguramente del padre, y si no hay un padre, de la otra estructura social, cultural y política que ha planteado que esa es la norma de comportamiento. Tenemos que atender a aquellos que están teniendo comportamientos de violencia y tenemos que seguir trabajando la sanción. Algunas ideas para la prevención. Hay muchos esfuerzos muy importantes en nuestro país y uno de ellos es el más reciente, que le pedí permiso a la secretaria de la Mujer de Michoacán, Nuria Gabriela, de presentarles a ustedes la primera escuela para hombres para prevenir violencia de género que se creó en octubre pasado en Morelia, Michoacán, con cerca de 1,000 hombres que asumieron de manera voluntaria a esta escuela. Tenemos que trabajar la prevención. Tenemos que enseñar a los hombres a nuevas formas de relacionarnos con los hombres mismos, pero sobre todo con las niñas y con las mujeres. Hay otros esfuerzos también muy interesantes, como por ejemplo, los centros de reeducación, estos ejercicios que se han hecho en Oaxaca, en la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, de grupos de reflexión de las transformaciones de las masculinidades, o en estos centros de capacitación para hombres que ejercen violencia, que luego se quejaron porque decían que era estigmatizante que la escuela llevara ese nombre. A mí me parece que se pueden buscar algunos otros nombres que se sientan menos incómodos acudir a esos espacios, y lo mejor sería que no se ejerciera violencia, pues para que no tuvieran ningún problema de señalamiento. Pero también necesitamos impulsar la sanción de la violencia, la sanción legal. Quien cometa un acto de violencia en contra de una mujer tiene que ser sancionado. Y a la par de esta sanción legal, necesitamos promover una fuerte condena social a la violencia contra las mujeres. Tenemos que señalar a esas personas, a esos hombres que generan en los espacios públicos actos de acoso, de hostigamiento sexual, que generan en los espacios públicos y en los espacios privados cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Y también tenemos que avanzar hacia la constitución del Registro Nacional de Agresores de Mujeres. No es posible que en este país al 2021 no tengamos funcionando un registro de agresores en contra de las mujeres. Y cuando me preguntan cómo se puede generar, yo les digo, bien fácil, compañeros. Todas las sentencias condenatorias firmes por violación, ahí tenemos ya un listado de agresores sexuales. Todas las sentencias condenatorias firmes por violencia familiar, ahí ya tenemos un registro de agresores. No hemos logrado tener un registro de agresores, pero sí ya logramos avanzar mucho en el uso lúdico de la cannabis. Ya tenemos que presumirle al mundo que en México está a punto de que la cannabis ya tenga un uso recreativo, lúdico, que no sea criminalizado. Pero qué triste que no tengamos un registro de agresores. Qué bueno que ya tenemos casi concluido el proceso de la cannabis, pero qué grave que no hayamos podido homologar el delito de feminicidio en nuestro país. Claro, lo otro da más votos. Hablar de la despenalización del uso de la cannabis con fines recreativos da más votos que salvar la vida y la seguridad de las mujeres.
y tenemos que transitar también de ese nivel de menosprecio a los derechos humanos de las mujeres para empezar a cambiar esas masculinidades que no solo han sido un riesgo para la sociedad, para la paz social, que no solo han sido un riesgo para las propias mujeres, sino también para los propios hombres. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahí está este que se ha convertido en un himno de las mujeres en nuestro país, del movimiento amplio de mujeres que han salido a la calle a simbrarnos y a pedir no mucho, pedir vivir sin violencia. Y en ese sentido, si logramos cambiar nuestros comportamientos machistas, misóginos, creo que podemos concretar esta tarea. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Pablo. Sin duda, pues una magnífica conferencia. Y ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Quien guste participar lo puede hacer a través del chat o bien levantando la mano. Les pedimos sean breves en sus participaciones, por favor. Así es que si mis compañeras Carla y Alejandra me hacen favor de mencionarnos. Por lo que veo ahorita, pues son muchísimas felicitaciones por su excelente participación y veré si alguien está levantando la mano. Le voy a ceder la palabra a Guadalupe Ramírez de UPIBI. Sí, muchísimas gracias. Adelante. Pues, maestro Pablo, pues muchas felicidades por esta excelente presentación y evidentemente nos lleva a el cambio del paradigma entre hombres y mujeres. Definitivamente es un tema. Actualmente, bueno, ¿qué le comento? Pues yo formo de las pocas directoras, que aquí presentes está justamente la maestra Luz, que es históricamente la primera mujer directora de CIME. Y en UPIBI, afortunadamente, bueno, yo ya soy la séptima, bueno, ya soy la número 8 de direcciones y hemos habido 3 en nuestra historia. Entonces, un poquito más equilibrada mi unidad. Pero increíblemente, a estas alturas, pues hasta históricamente solamente hemos tenido una directora general en tantísimos años. Entonces, sí, concuerdo con que se han estado tomando muchas posiciones de este tipo de cambio de estructura, pero sí tiene que ver mucho la pareja. Porque aquí, pues sí, bueno, yo celebro que mi pareja es más neutral en ese punto y apoya. Pero está en la médula, como usted dice, esas formaciones, esa situación del machismo, de los roles. Y es complicado. Entonces, creo que más bien la educación pues es integral. Tienen que ser hombres y mujeres para poder entender esta nueva masculinidad. Entonces, por mi parte, pues lo felicito mucho. Y pues bueno, ojalá vayamos sumándonos más funcionarias en ese sentido y en estas situaciones de decisiones o toma de decisiones. Gracias. Gracias, doctora. Le voy a ceder la palabra ahora a Marlene González, por favor. Adelante. Hola, no sé si me escuchó. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero pues quisiera felicitar al doctor Pablo Navarrete y al Politécnico porque se abran este tipo de espacios en la institución. Yo soy estudiante de la maestría de Administración y Políticas Públicas de la ESCA y me da gusto que haya estos espacios donde se pueda abordar el tema de violencia de género. Y bueno, mi pregunta va un poco enfocada sobre todo a la parte de la alerta de violencia de género. No sé cuál sea la opinión del profesor Pablo. Si está superado este instrumento, si qué pasa con él cuando tenemos tantas alertas de violencia de género en el país, algunas que
que no se aceptan, ¿no? Por razones a lo mejor hasta políticas. Pero bueno, yo he considerado un poco en lo que estoy trabajando en investigación es que una parte importante es justo que este instrumento no está trabajando en la parte de transformar justamente esta cultura y esta hegemonía patriarcal, ¿no? De repente hay muchas acciones enfocadas a compras de patrullas, de repente campañas de comunicación enfocadas en la revictimización de las mujeres, pero me topo con esta parte de qué está pasando en el país y, por ejemplo, con este tipo de instrumentos de política pública que parece que no retoman esta parte de acciones que tienen que ver directamente con la sensibilización y con la ruptura de modelos culturales. Muchas gracias. ¿Aceptamos alguna otra pregunta o respondo esta, como ustedes me indiquen? Creo que primero esta, por favor. Muy bien, Pedro, muchas gracias. A ver, Marlene, yo creo que la alerta de violencia de género es un instrumento muy novedoso porque hace que se reconozca en un espacio determinado una situación extrema de violencia contra las mujeres. Tuve la oportunidad hace algunos años de trabajar con la maestra Araceli García Rico, la alerta de género para el Estado de México. No sé si recordarás, maestra Ara, que nos tocó cuando yo todavía trabajaba en InMujeres y tú estabas en Indesol. Sí, es correcto. Hacer todo el trabajo de investigación de lo de la alerta de género. Luego a mí me tocó participar en varias de las alertas de género que se declararon como exfuncionario de InMujeres y me tocó presidir la alerta de género de Morelos. Les digo esto porque es relevante que sean dos de las alertas de género más antiguas en el país, la del Estado de México primero y luego la de Morelos. Es una buena medida porque busca focalizar una serie de situaciones de violencia que se están viviendo en un territorio determinado. Pero ha ganado la política sobre la técnica, como desgraciadamente lo hemos visto en muchas cosas. La alerta de género tiene un problema, y el problema es que quieren que sea lo que cada quien cree que es la alerta. No sé si transmito la idea. Cada quien quiere que la alerta de género sea lo que quiere ser, y no es así. La alerta de género está muy definida por ley, Marlene, compañeras y compañeros. Son una serie de acciones gubernamentales de emergencia para hacer frente a una situación de violencia en un lugar determinado, ya sea violencia cometida por la sociedad o por la comunidad. Eso dice, acciones de emergencia. ¿Pero qué nos hemos encontrado, Marlene, compañeras y compañeros? Que hay estados que incluso presentaron repartición de leche como una medida para cumplir con la alerta de género. O sea, que anduvieron repartiendo leche como una medida para el cumplimiento de las acciones de la alerta de violencia de género. Yo creo que es una buena medida, pero se le ha pedido más de lo que puede dar. Y ese ha sido el gran problema. Se le pide más de lo que puede dar. Es un mecanismo que se dirige al gobierno del estado, que no involucra al judicial ni al legislativo, que los principales responsables del cumplimiento son los municipios, pero que no hay quien los obligue porque dicen que ellos son autónomos constitucionalmente y no les importa lo que diga la federación. No se han asignado los recursos suficientes para hacer efectivas las acciones, y sin dinero en nuestro país y en políticas públicas cualquier acción es demagogia, sin recursos etiquetados para implementarlos. Tampoco ha habido evaluación. Yo no he conocido ninguna evaluación que se haya hecho de la alerta de género del Estado de México que cumplió 5 años o la de Morelos. No ha habido evaluación. ¿Qué se tiene que hacer? Ya Eurosocial hizo una evaluación muy interesante que les invito a que la consulten,
en donde plantea muchos aspectos que ya he repetido. La alerta de géneros necesita reformularse, necesita darse tiempos para que los estados cumplan, un plazo para cumplir y no dejarlos a la buena de Dios, de que le digan, ahí te va la alerta y pues a ver a cuándo lo cumples. No, tiene que tener plazos perentorios para cumplir con las medidas que se le están imponiendo la alerta de violencia de género. Y uno de los errores que también se tiene que hacerse cargo es que se creyó incluso desde las propias promoventes de la alerta de género que por sí misma iba a resolver un factor o un patrón estructural de discriminación y de violencia contra las mujeres. Y yo lo dije, chequen mis entrevistas en medios, yo lo dije con mucha claridad. Por sí misma la alerta de violencia de género no va a poder resolver un patrón estructural ancestral de discriminación y de violencia contra las mujeres. Es una de muchas más herramientas que se tienen que plantear. Se tiene que fortalecer las fiscalías, tener buenos agentes del Ministerio Público, que los ministerios públicos, Marlene, compañeras, compañeros, por amor de Dios, tengan el vehículo donde moverse para ir a hacer las diligencias. No tienen vehículos, y si tienen vehículos no tienen una llanta, y si tienen llantas no tienen gasolina para moverse. Tienen una gran saturación de trabajo, es decir, tenemos que revisar todo el conjunto de por qué se está desbordando el tema de la violencia en nuestro país y por qué hemos llegado a estos grados de feminicidio actualmente. Gravísimos los niveles de feminicidio en nuestro país, casi 11 casos cada 24 horas. A mí me preocupa mucho que no se ha medido el impacto que va a tener el uso lúdico de la marihuana. Porque detrás de muchos de los feminicidios están los estupefacientes, está el alcohol, está la droga. Y no se ha medido esa parte de violencia que va a detonar para las mujeres. No hemos atendido la gravedad de los celos, que son el principal detonante de violencia en contra de las mujeres. El celo como un instrumento de control, de dominación y de sometimiento en contra de las mujeres. Seguimos teniendo niveles escandalosos de impunidad del 98%. Es decir, tenemos que buscar toda una serie de elementos para poder identificar cómo podemos superar esta situación que ya toma visos de crisis humanitaria en el país. Más de 60,000 mujeres han sido asesinadas y sin considerar que no tenemos datos de cuántos huérfanos están, en dónde están, en qué condiciones, y entonces tenemos que reformular el mecanismo de alerta de violencia de género, fijando plazos muy concretos y precisos para que los estados cumplan y no evadan su responsabilidad. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Ramón. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Ramón Herrera Ávila. Tengo el honor de estar al frente de la escuela de UPITA. Muchísimas gracias, Pablo, por tu excelente presentación. Muchas gracias a la parte organizadora, como siempre. Y tenemos que empezar por algo. Tenemos que empezar por este tipo de trabajos, efectivamente, para todos. Esta red que estamos impulsando junto con nuestros alumnos, con nuestros compañeros docentes, PAES, tenemos que empezar a dar esos cimientos precisamente para irnos quitando esa carga que traemos en contra de las mujeres. O sea, es algo lamentable que se va acarreando a través de los años. Tiene que parar en algún momento. Tenemos que hacer que paren en algún momento con todo esto. Tenemos que hacer cumplir precisamente las leyes cabales precisamente para detener este tipo de situaciones. En un principio, las escuelas de ingeniería estaban pensadas para que el 100% fuera de uso exclusivo del varón, y eso no es cierto. Por supuesto que no. A mí me llena de gozo cada vez que digo que una tercera parte de la población de la escuela son mujeres. Están rompiendo y estamos rompiendo paradigmas con todo esto. Yo los invito a que sumemos esfuerzos con todo esto precisamente para romper
este lastre que traemos. Pues me uno a las felicitaciones de la directora de CIME, de UPIBI, de ESIA, Ticomán. Entonces, pues muchísimas gracias por este tipo de pláticas y vamos mucho más para adelante. Vamos a detener este lastre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora le voy a ceder la palabra al profesor Javier Juárez. Adelante, maestro. Ya, ok. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, muchas gracias por esta conferencia, maestro Pablo. A mí me gustaría también contribuir, o más bien mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, estamos a nivel politécnico terminando ya el semestre y hay un periodo entre este semestre que termina y el próximo que empieza, hay un periodo en el que los maestros pues nos conminan a tomar cursos, digamos, ¿no? Sin embargo, veo que para hacer o tener un planteamiento de reeducación y contribuir con la cuestión esta de la prevención, ya no digamos a nivel general, sino ya más bien internamente en el Politécnico, pues porque también aquí se da la violencia en este sentido. Entonces, no veo muchos cursos, talleres que estén en este periodo intersemestral, ¿no? Me acabo de meter a los cursos de la DEFI y pues realmente ahorita en enero no hay ni uno. Y bueno, yo creo que en cada planteamiento de las escuelas pudiera haber estos espacios, ¿no? Para precisamente replantear la educación hacia esta nueva masculinidad alternativa que pudiéramos nosotros contribuir o los que estamos interesados en esto, poder reeducar estos sentimientos o estas actitudes, ¿no? Eso es lo que yo preguntaría y pues muchas felicidades, maestro Pablo, y también muchas felicidades de verdad a la maestra Araceli y a todas las redes de género que la verdad están haciendo un muy, muy buen trabajo a nivel politécnico. Muchas felicidades. Muchas gracias, profesor Javier. Esto es una tarea que no está concluida. El año pasado el Poli, y se los digo con conocimiento de causa porque tuve el honor de ser invitado a colaborar con varias pláticas sobre prevención del acoso y el hostigamiento sexual. Y esta charla es el inicio de una serie de actividades que seguramente tendrá preparado ya y anunciará en su momento la unidad o a quien corresponda, la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género a quien corresponda. Lo importante, profesor Javier, y retomo también el comentario que nos hacía el profesor Ramón, de que esta es una tarea de todas y de todos. En cierta forma, desde nuestros propios ámbitos de incidencia podemos generar una acción que puede tener un alto impacto en esta causa. Por ejemplo, quienes están frente a planteles educativos como responsables, como directivos o quienes están frente al aula, pueden empezar con pequeñas tareas, con pequeñas acciones en las que, por ejemplo, se plantea cero tolerancia a las violencias de género en los planteles educativos. Eso tenemos que trabajarlo mucho. Ya hay un esquema de violencia exacerbada en el espacio público, en la calle, como para todavía darnos el lujo de reproducirlo eso hacia el interior de nuestros planteles. Y los planteles se vuelven un microcosmos de lo que está pasando afuera y no podemos permitir que esté permeando la violencia, la discriminación, el machismo, la misoginia, y se pueden hacer muchas cosas. Profesor, yo estoy seguro que habrá más actividades de formación, de capacitación, porque esta es una tarea en la que no se va a poder pues hacer solo desde una unidad como lo es la unidad politécnica, y sobre todo aprovechando ahora los nuevos tiempos que hay sobre el Instituto Politécnico con la llegada de un nuevo director, que lo han escuchado ustedes,
tiene muy clara la política de igualdad como parte de su plan de trabajo. Entonces, me alienta mucho escuchar planteamientos como el de ustedes, profesor Javier, Ramón, de hombres y mujeres bien comprometidos con esta causa, porque en efecto, como bien lo dijo Ramón, esto lo tenemos que detener, tenemos que hacer algo para acabar con esta barbarie, y hoy lo que hemos planteado es una propuesta de muchas, como puede ser la promoción de las nuevas masculinidades. Tenemos que reenseñarnos a ser hombres que respetemos las diferencias a las mujeres, no solo a las mujeres como lo he escuchado, a la mamá, a la hermana y a todas las demás, no, porque son de lo peor, pero sí a la mamá y a la hermana y a las hijas. Y ese tipo de comportamientos machistas y misóginos los tenemos que reprobar desde el espacio en donde nos toque estar. Esa es la tarea que tenemos, ese es el momento histórico que nos toca vivir para transitar hacia una sociedad más justa y más pacífica. Tenemos que construir hombres promotores de la no violencia. Muchas gracias, maestro. Bien, ahora le cedemos la palabra a Victoria Ambrosio. Adelante, Victoria, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Soy de la Dirección de Publicaciones y Bibliotecas. Me dio mucho gusto escucharlo, maestro Pablo Navarrete, y muchas gracias, licenciada Araceli, por haberme invitado. En este sentido, yo tengo una duda. Dentro de los juicios, ya sea principalmente de materia familiar, o cualquier otro juicio, como hace un momento lo comentó en la primera pregunta de las partes donde usted ha comparecido como autoridad, le ha tocado en este aspecto que lo ofrezcan como prueba, en este caso como una prueba documental, donde usted dé válgase su dictamen, que la persona esta, obviamente mujer, está siendo agredida independientemente de lo económico, como muchas veces se ventilan los juicios de pensión alimenticia, patria potestad, más allá que lo estén viendo como una situación de género, para que lo valore un juez de lo familiar, o en este caso también, por otro lado, por decirse en un ministerio público, porque desgraciadamente en ocasiones llega a suceder que los jueces de lo familiar luego no hacen caso si están cometiendo alguna situación de una violación a un derecho humano, y en este caso que es de la mujer, hasta que el propio litigante se los hace saber, ¿sí? Bueno, yo he tenido a veces esas experiencias, pero regularmente luego ofrece uno, por decirse, la pericial o en este caso de un psicólogo, donde la mujer ha sido maltratada. Pero a mí me llama mucho la atención en este aspecto que ustedes, atendiendo esta parte de derechos humanos, que los ofrezcan más que nada como peritos en el saber de que efectivamente una mujer está sufriendo una violencia de género, ¿sí? No sé si me explico en este sentido, porque le digo, a veces los juicios llegan incluso a las apelaciones, o más allá, cuando es una autoridad que no cumplió, por decirse de que o sea, no les hicieron caso, incluso las propias autoridades, hablemos de materia penal, digo, estoy hablando de dos asuntos totalmente distintos, dos supuestos, incluso, por ejemplo, en materia penal, donde algunas ocasiones llega a pasar que han sido sobajadas, humilladas, por los ministerios públicos, ¿sí? Bueno, ahí en internet sale el caso de cuestiones de las convenciones interamericanas de derechos humanos que tuvieron que acudir determinadas personas en algunos juicios porque fueron tocadas por el Ministerio Público, fueron tocadas por el médico legista, obviamente abusadas, más bien llamémosle la palabra correcta, abusadas sexualmente, ¿sí?
Pero, repito, mi pregunta es, ¿lo han ofrecido en esta parte desde un inicio para evitarse uno, quizá todo ese andar que te lleva a veces años incluso para resolver? No sé si me expliqué bien. Sí, sí, Victoria. Entiendo, creo que entendí el planteamiento que haces y es muy interesante. Decirles a ustedes que en México la perspectiva de género tiene un fundamento jurídico, no es una ocurrencia ni de la unidad de género, ni de la Secretaría del Instituto Politécnico que estamos insistiendo a hablar sobre perspectiva de género. El otro día me tocó dar un taller y un señor con mucha honestidad, y yo agradezco la honestidad es una virtud, me dijo, ay Pablo, ya me tienen harto con sus temas de género. Y yo le dije, pero ¿por qué estás harto de estos temas de género? Dice, es que todo quieren que sea con perspectiva de género. Y justo su reclamo me dio pie a decirle, es que todo debe hacerse con perspectiva de género. ¿Y qué significa la perspectiva de género? Es una herramienta para ver cómo las cosas, las situaciones, las leyes afectan de manera diferenciada a las mujeres que a los hombres. Porque eso es lo que nos ayuda. No es para beneficiar a las mujeres, ¿eh? Ojo, nos ayuda a identificar si hay cuestiones de desequilibrio de poder entre mujeres y hombres para que las autoridades que van a resolver se hagan cargo. Por eso ha tomado mucha relevancia la perspectiva de género como una herramienta analítica de la situación en particular que se está planteando. Y voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Mira, yo participé en 3 juicios en los que comparecí como experto en el tema, en 2 mujeres que habían sido acusadas de asesinar a sus parejas y que estaban siendo procesadas de manera rigurosa sin considerar la perspectiva de género. Y un tercer caso que seguramente ustedes conocieron, que aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo enorme a Daphne McPherson, en Querétaro, una mujer que se le acusó de haber abortado en los baños de una conocida tienda de autoservicio, no sé si recuerdan. Bueno, yo participé en el juicio de Daphne junto con otros colegas abogados que llevaron su caso, pero fue determinante la perspectiva de género para poderles dar vuelta a estos juicios. En el caso de Daphne, se le acusaba de que había abortado en los baños. No se estaba considerando la perspectiva de género y aunque pasaron varios años, 4 años si no me equivoco, Daphne logró la libertad gracias a que se hizo un análisis con perspectiva de género porque su caso se estaba juzgando de manera inadecuada. Miren, cuando los hombres cometen delitos, tienen todas las posibilidades de las atenuantes, porque lo cometió en una situación de estado de emoción violenta, porque salió de sí, porque estaba celoso, porque estaba furioso y tiene posibilidades de verse beneficiado por la aplicación de la norma. Pero cuando las mujeres cometen delitos, ahí se les van todas las agravantes. Lo cometió con alevosía, premeditación, ventaja y se les carga todo el peso de la ley y son más sancionadas que los hombres y eso está acreditado con estudios académicos en nuestro país. Y entonces, aquí es muy importante que consideremos cómo la perspectiva de género puede ser una herramienta que nos puede ayudar a salvar a las mujeres de situaciones de injusticia. Por ejemplo, en Quintana Roo, una mujer que en legítima defensa asesina a su pareja que la intentó matar, ella ciega de un ojo, le iban a procesar por homicidio calificado. Y gracias a un dictamen que presentamos, que está por ahí, quien le interese el argumento jurídico que hicimos, porque ya es público, se pudo volver a revisar el caso y salió libre. Pero también algo muy grave, se está utilizando todo el tema de género para beneficiar a agresores de mujeres. Hay el caso de un hombre que cometió un feminicidio y como el delito de feminicidio dice que el que por razones de odio cometa odio y misoginia, cometa el crimen, pues va a tener una pena específica. El señor fue detenido en flagrancia, es decir, al momento de cometer el delito, confesó el crimen y el abogado defensor alegó que si bien él había cometido el crimen, él no era responsable de ser macho y misógino, porque él era producto de una consecuencia social.
que socialmente él había sido creado como un macho y misógino. ¿Y qué creen que pasó? El juez asumió como válido el planteamiento que dijo, pues tiene razón, el buen hombre no tiene culpa, en una interpretación completamente sesgada de la ley, el buen hombre no tiene culpa de ser macho y misógino. Entonces ahí vemos cómo el género se utiliza para bien, pero también en ocasiones se puede utilizar para mal, para beneficiar a hombres que están agrediendo a las mujeres. Por eso hay que seguir trabajando mucho más en conocer estas herramientas. El Instituto Politécnico Nacional se ha destacado por ser una institución educativa de vanguardia, tiene muchas capacitaciones, yo espero que empiecen a anunciar más. Estamos apenas a 20 de enero, bueno, yo digo apenas, pero ya casi se acaba enero, y va a haber una intensa actividad de capacitación, de formación para que sigamos interiorizando estos temas y que la gente del poli y la que no está en el poli se vuelva cada vez más experta en temas de género y derechos humanos de las mujeres, como una contribución para revertir la violencia machista en contra de las mujeres. Muchas gracias, maestro. Gracias por sus respuestas. Al parecer ya no tenemos más manos levantadas y tampoco hay preguntas en el chat. Y bueno, me voy a permitir cederle la palabra a la maestra María de la Luz Aguilera de Lucio. Adelante, maestra. Gracias, Anita. Pues nada más es para agradecerles su presencia, felicitarnos y también comentarles que, así como comentó Ramón y varios de los directores, que necesitamos romper estereotipos y necesitamos también romper paradigmas de que la educación técnica solamente era para el género masculino. Creo que nosotros somos prueba viviente de que se puede y que lo debemos de seguir haciendo. Pero también creo que, así como el maestro Pablo lo comentó, no nada más los hombres tienen que cambiar su forma de ver las cosas y su perspectiva de género. También las mujeres tenemos que tener guías para poder cambiar esta forma de ver las cosas. Aquí puedo discrepar con el maestro Pablo de que gran parte del problema, ¿no? Él dice que no son las madres. Para mí sí, he tenido muchos casos palpables y los puedo, es más, alguien me pidió que los documentara, casos en los cuales las mamás eran las que incentaban a los hijos, alumnos ya de CIME Ticomán y alumnos de algunas otras escuelas a nivel superior, aquellos eran los que deben de tener el poder y deben de poder decidir. Entonces, sí hay casos muy precisos, pero también pienso que las mujeres debemos de prepararnos para poder solucionar y ver desde otro punto de vista y de otra perspectiva también el género, porque luego también somos motivo de nuestros propios problemas. Pues muchísimas gracias. Pienso que esto es algo que yo quiero comentar con la maestra Araceli, porque esta unidad de género tiene que ser con perspectiva tanto para el género femenino como para el masculino, y para que nuestras escuelas sigan floreciendo con ciudadanos, ahora sí que todos uno solo, un solo y un solo país. Pues muchísimas gracias, eso para mí sería todo mi comentario. Estoy en el entendido que pues este es nuestra primera, vamos a decir, nuestra primer evento a nivel politécnico sobre género en este año, pero yo espero que esto se repita mucho y lo tenemos que repetir porque muchos, como dice también el maestro Pablo, muchos todavía no alcanzan a entender el por qué debemos de reaprender o aprender cosas nuevas que nos den una equidad en el mundo. Pues muchísimas gracias y eso sería todo, Anita. Adelante. Muchas gracias, maestra. Pues
reitero, al parecer no hay más preguntas en el chat. Y bueno, me voy a permitir compartir esta constancia de participación al maestro Pablo Navarrete. El Instituto Politécnico Nacional, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. El Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y las redes de género del ESIME Ticomán, UPIBI, ESIA Ticomán, UPITA y la EMBA, otorgan la presente constancia al maestro Pablo Navarrete Gutiérrez por su valiosa participación al impartir la conferencia magistral mediante la plataforma Zoom, Nuevas Masculinidades, una solución a la violencia de género, Ciudad de México, 20 de enero de 2021, la técnica al servicio de la patria, firma la maestra Araceli García Rico, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Muchísimas gracias, maestro, un abrazo y un aplauso virtual. Agradecemos mucho de verdad su presencia, a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchísimas gracias a nuestra secretaria general, a nuestras autoridades, nuestras directoras y directores, en especial a mis compañeras y compañeros de las redes de género, que pues bueno, estamos sumando fuerzas para seguir trabajando en pro de toda la comunidad politécnica. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, le cedo nuevamente la palabra a mi directora, a la maestra María de la Luz Aguilera de Lucio, para que nos brinde unas palabras de cierre. Y bueno, no sé si antes el maestro Pablo Navarrete haga algunas palabras. No, Ana, muchas gracias, nada más, y cuídense mucho, por favor. Muy agradecido por la oportunidad. Gracias, maestro. Maestra Araceli, ¿quiere dar el cierre y la conclusión de esta plática, por favor? Gracias, maestra María de la Luz. Pues mire, yo reflexionaba muchísimo cuando conocí su historia de vida, cuando usted eligió estudiar ingeniería, porque tuve la oportunidad de escucharla en el decanato. Me encantó, me convenció y me sumé justamente a esa visión de las mujeres que nos abrieron camino. Entonces creo que ahorita esta generación nos corresponde honrar el trabajo que hicieron ustedes para ser referentes actuales. Como decía la maestra Guadalupe Ramírez, muy pocas directoras, pero también muy pocas como usted, maestra María de la Luz, que no había cuotas, no había acciones afirmativas, no había leyes que sancionaran la violencia de género, y que entonces a todas y a todos los que están aquí presentes valoremos todo este andamiaje jurídico que ya tenemos a nivel internacional, nacional, y que el Politécnico se ha sumado, que forma parte, que su normativa, que su protocolo, ahí les pusimos el link del protocolo para denunciar la violencia de género, y un protocolo de vanguardia en el que no define que la violencia de género sea violencia contra mujeres, como lo decía bien la maestra María de la Luz Aguilera, es violencia contra las personas. Cualquier persona que se vea afectada en su integridad, en su libertad, por cualquier motivo, razón, diferencia, orientación sexual, puede denunciar. Entonces, aprovechemos esta gran oportunidad y repliquemos. Aquí hubo cerca de 200 personas esta maravillosa tarde de enero, que seamos los multiplicadores de esta cultura de paz. A mí me encantaría que todo esto lo podamos lograr, porque somos una comunidad muy amplia, que no nos da ni los tiempos quizá, pero sí la mística de trabajar día con día por transmitirlo en nuestros hogares. Ahora que estamos trabajando desde casa y que estamos viendo con otros lentes qué relaciones se están dando, qué educación igualitaria le estamos dando a las niñas y niños, qué están observando de las personas que los rodeamos, pero también cómo nos estamos comprometiendo con el país para evitar que día con día estén asesinando a 11 mujeres diarias, porque las mencionamos como si fueran muy lejanas, pero ¿a poco no se nos enchinó la piel cuando escuchamos esa canción y cuando leíamos los casos
indignantes, Mira. dolorosos en los medios de comunicación. Y lloramos, yo estoy segura que muchos lloramos cuando a la niña de la combi, que su papá la subió para que no se mojara, unas cuadritas nada más, y el asesino se la llevó en la combi unas cuadras más adelante, la violó y la asesinó. Y de Ingrid, la vecina aquí de Gustavo Amadero, que lamentablemente fue desollada, es decir, cada vez nos asesinan con más saña, y así pudiéramos mencionar a muchas, y justo por eso estamos aquí, por eso agradezco el compromiso de ustedes, las directoras, del director Ramón, que está aquí presente, pero sobre todo que nos ayuden con las redes de género. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer, aparte del administrativo normal, formal, por el que están por vocación y convencidas de hacer, pero que aparte se suman a esta mística para ir generando lazos de cultura de paz. Muchísimas gracias por el honor, maestra María de la Luz Aguilera, y pues también yo les invito a escuchar la historia de vida de la maestra María de la Luz. Luego organizamos una reunión específica para ello. Y pues muchas gracias a nombre de la secretaria general, la maestra María Guadalupe Vargas Jacobo, y pues a seguir trabajando por la cultura de paz en el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias, maestro Pablo Navarrete, grande como siempre. Muchísimas gracias a todas y a todos nuevamente por su participación, y bueno, sigamos cuidándonos, esperamos que sus familiares se encuentren bien, al igual que todos ustedes. Y bueno, pues también a cuidarnos de esta enfermedad de esta pandemia de la que no se habla, que es la violencia de género. Muchísimas gracias. Gracias, maestra María de la Luz, y a mis autoridades presentes también aquí en este evento. Gracias por su apoyo y participación. Muchísimas gracias. Gracias, directores. Araceli, un beso. Hasta luego. Ay, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Pablo. Gracias, maestro. Anita, hasta luego. Chao. Hasta luego, maestra. Gracias.